Vamos a intentar analizar brevemente el capítulo 24 de Mateo, que sabemos que se trata de las profecías y de las señales antes del fin, más específicamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque me parece ameno en estos tiempos que estamos viviendo. La gente no se da cuenta, pero al mantenerte cerca de Dios, cerca de su palabra y pidiéndole a Dios discernimiento, uno se da cuenta que precisamente no es para asustar, no es para adivinar el futuro al estudiar la profecía, sino que van pasando sucesos en las noticias, en el mundo, alrededor de nosotros, y en vez de decir o asustarse o sacar confusiones equivocadas, uno se le iluminan las escrituras y dice: voy a velar, voy a orar, voy a dejar esto en las manos de Dios porque el fin está cerca, Cristo viene, como clamaban hace no mucho tiempo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Vamos a velar, orar, estar en estudio, en ayuno, en oración, en comunión, pero parece que eso se fue perdiendo, de tal manera que las 10 vírgenes se han quedado dormidas. No solo las insensatas, sino las prudentes también cayeron en un profundo sueño. Pero si hay alguien por ahí, un loco que va a gritar: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Que despierte a las vírgenes, y más nos vale que tengamos aceite cuando alguien nos despierte que viene el esposo en nuestras lámparas, para no ser avergonzados, para no ser dejados afuera de la puerta, afuera de las bodas, y que el Señor nos diga: no sé de dónde sois, no os conozco. Y sabemos que el aceite es la vida del Espíritu Santo en nosotros, la comunión con Dios, la nueva vida que nos ha dado. Vamos a empezar con Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí estaba hablando la primera profecía, que sabemos que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad, la quemaron, destruyeron el templo de Herodes, y ya después, hasta hoy, después de 2000 años, no ha habido otro templo, que esa es otra señal que vamos a ver más adelante, que el templo debe ser reconstruido en estos tiempos para que se cumplan las demás profecías, para que se reanude el continuo sacrificio, la ofrenda perpetua, el sacrificio continuo, y se siente el falso Mesías, el anticristo, y empiece los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces hay que estar pendientes también de esas cosas. Y estando él, dice el verso 3, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es curioso porque Jesús eligió ese monte para dar este sermón, y es curioso porque en ese mismo monte es donde va a regresar en la segunda venida, y va a poner sus pies en el monte de los olivos una vez más. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando entonces cuáles van a ser las señales en el mundo, qué va a estar pasando en aquellos días cuando estés a punto de manifestarte.
Y Jesús le respondió: mirad que nadie los engañe, porque en aquel tiempo pues sabemos que va a abundar el engaño, va a abundar los falsos profetas, como vamos a ver, las doctrinas de demonios, el amor se va a enfriar y va a haber muchas ideas. El enemigo va a trabajar como nunca antes para llevar al mundo su engaño, sus mentiras al mundo. Entonces aún los escogidos debemos ser advertidos de no ser engañados tan fácilmente, porque intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esta palabra Cristo también puede significar Mesías o ungido, que quiere decir más que el Hijo de Dios, quiere decir un libertador, un líder, un maestro, un gran ungido de Dios. Y así ha habido muchos en la historia, no solamente en el ambiente religioso, sino en el político también, como Hitler, Stalin y muchos ahora en estos tiempos. Pero sabemos que el anticristo va a ser sobre todo un líder político y militar. Y así han surgido muchos anticristos en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Acaba de salir uno en Inglaterra que dice que él es el escogido, que él es el rey de los judíos. Pero también tenemos que estar alertas de que no seamos engañados. Hay una secta que está cobrando mucha fuerza. Se llama la Iglesia del Todopoderoso o la Iglesia del Rayo Oriental. Viene de China y dicen que Jesús ha regresado, se ha reencarnado en una mujer, y ellos suben hasta 200, 300 videos en una semana. Vienen con todo y han engañado a muchos diciéndoles que Cristo está aquí, que oigan sus palabras, pero sabemos que Cristo dice que si nos dice miren, está en el desierto, no le crean. Miren, está en las calles, no vayan en pos de él. ¿Por qué? Porque como un relámpago, con gran gloria, con los ángeles, vendrá el Hijo del Hombre en aquel día. Y oiréis, pues, estas son las señales de la venida de Cristo, que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya oímos de rumores de guerra, sobre todo con China, Estados Unidos, Irán. Está Rusia ya aliada con China, Irán, Estados Unidos, tiene problemas con todos ellos. Hay tensión en todos lados, en Siria, y rumores de guerra. Cada rato vemos videos de aviones escoltando otros aviones, pequeños bombardeos como el de Estados Unidos a Irán, amenazas en el Medio Oriente por territorio, los de Israel contra los alrededores que quieren más territorio y no los dejan. Guerras tecnológicas de espionaje, como últimamente con TikTok y los chinos, con guerras biológicas, con virus, con muchas plagas, y están inventando virus para la guerra biológica. Y aquí también es interesante notar que dice que aún no es el fin, y muchas personas se toman este versículo para relajarse y decir, ok, no es el fin, entonces no se preocupen porque no es el fin. Pero le está diciendo que no es el fin a referencia de cuando a la mitad de la semana 70 de Daniel, a la mitad de los 7 años, el anticristo se va a sentar como Dios, como Jesús, en el templo de Jerusalén, el templo de los judíos, y desde ahí va a empezar la mayor tribulación que jamás ha habido antes ni la habrá, y va a haber una persecución global. Pero eso no significa que antes de eso no haya señales, no haya muchas guerras y plagas, pestes, como estamos viendo, hambres. Eso significa el fin, que aquí dice, está hablando de aquel entonces, la gran tribulación. Pero antes de eso vamos a ver
que sí va a haber todo esto que vamos a ver a continuación, antes de esos 3 años y medio últimos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, guerras internacionales, guerras mundiales. O sea, si dicen, vamos a relajarnos porque no es el fin, pero una guerra mundial es para estar despiertos, es para estar velando, es para estar clamando por misericordia de Dios. Y va a haber también hambres, como ahorita en los países del tercer mundo no los están pasando en televisión, pero con ese virus que está acabando con toda la economía, los más pobres están muriendo literalmente de inanición. Y habrá terremotos en diferentes lugares. También eso yo me sorprendo al ver, sin querer buscar, cada rato salen, como acaba de temblar en Alaska, un terremoto de 7.8 grados, donde hasta los grandes montañas de hielo, los icebergs, todo eso se desplomaron, las carreteras, y en China y en Chile acaba de también temblar, en México hace poco, en todos lados están los volcanes a todo, y en diferentes lugares va a haber terremotos, y todo esto será principio de dolores, que hace referencia a la mujer que está esperando dar a luz, a la mujer embarazada. Y otra vez se toman las personas para decir, oh, son principios de dolores, no estamos en tribulación, no estamos en apuros, son principios de dolores, no hagan escándalo, cállense, no hablen de eso. Pero vemos a la mujer embarazada, cuando empieza a tener dolores, sabemos que no queda mucho tiempo hasta que dé a luz, que en este caso es la segunda venida de Cristo, que dé a luz al Mesías. Pero de ahí los dolores van de más y más y más, y hay más guerras, hambres, guerras mundiales, terremotos, pestes y muerte, y va a ir en aumento como la mujer encinta. No creo que sea excusa para decir, oh, aún no es el fin, es principio de dolores, relájense, vamos a dormir. No, hay que estar pidiendo a Dios misericordia para escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora viene la apostasía, viene el odio, viene la violencia. Por eso digo que para mí ya empiezan aquí los 7 años de tribulación, porque esto corresponde a los sellos en el Apocalipsis, las guerras, la violencia, el hambre, la muerte y todo. Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto sello, la persecución. Pero la gran tribulación empieza justo cuando, aquí dice, después vamos a leer el versículo 15, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, es decir, el anticristo. Entonces ahora sí, dice, va a haber una gran tribulación. Pero, o sea, ya vemos tribulación, pero la gran tribulación empieza los últimos 3 años y medio de aquellos tiempos finales del siglo, antes de la venida de Cristo. Pero antes de eso va a haber mucha tribulación también. Dice el versículo 10 para continuar, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí en tropezar está hablando esa palabra de apostasía, es cuando te desligas totalmente de Cristo y ya es imposible volver a tener una relación con Él, porque lo has rechazado, has blasfemado el Espíritu Santo, has preferido el dinero, los placeres, la religión o cualquier otra cosa, y como Judas lo has dejado y has sido arrancado como un pámpano y serás echado en el fuego. Pero nosotros, los que estamos pegados a la vid, nosotros, el Padre nos labrará, nos probará, nos refinará, nos abonará para que demos más fruto y estemos así siempre con el Señor. Entonces va a haber un tropiezo masivo, como dice Pablo en Tesalonicenses, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía, o sea, la gran apostasía, cuando va a haber un éxodo masivo de la cristiandad, de los discípulos de Cristo, o los falsos discípulos de Cristo, para ir en pos de la mentira, en pos del anticristo, en pos de la codicia, en pos de otras cosas.
Recordemos que en la parábola de la semilla y de las tierras, solo de la 100% de las tierras, solo el 25% da fruto, que es una de 4. Y entonces de 25, el otro 75 eran apóstatas, se secaron, no dieron fruto. ¿Cuánto más ahora en estos tiempos de apostasía vamos a ver tanta gente tropezándose, odiándose, entregándose unos a otros? Los que creíamos que eran nuestros hermanos nos van a vender por 30 monedas de plata. Y luego después otra señal, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es fácil reconocer que ya se ha cumplido esa señal cuando uno va a Facebook y hay una sección donde se llama Facebook Watch o videos, y vemos las prédicas de ahí y ya no hay gente que predique la palabra, ya no hay gente que se pare en nombre de Jehová y predique la verdad. Todo es sensacionalismo, o es codicia, o son milagros, o son profetizar cualquier cosa, sueños, cualquier cosa menos la verdad de Dios y seguir a Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo. Hay uno que otro, gracias a Dios, porque siempre va a haber gente fiel, como le dijo a Isaías, creo que Dios escogió un remanente fiel de 7,000 hombres que no van a doblar ni han doblado rodilla ante Baal, aunque él pensaba que todos habían abandonado, todos habían apostatado. Otra señal, que de tanta maldad que va a haber en el mundo y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También esto es otra señal clarísima para mí, porque recuerdo los programas de televisión, las páginas de internet, los shows o las bromas que teníamos entre amigos. Éramos inocentes a comparación de lo que vemos ahora en los programas de televisión, en los canales de televisión abierta y todo. La gente se está haciendo un corazón de roca por haber rechazado la gracia de Dios, y por estarla rechazando, Dios los entrega, dice, a la depravación de sus corazones, y entonces se vuelven peor y peor y peor hasta que son consumidos en su maldad. Pero por eso hay que estar velando, orando, porque no sea que también nosotros seamos ahogados por la maldad de este mundo y el amor de Dios que tenemos se enfríe. Hay que estar en comunión con Dios, pidiéndole que nos guarde del mal, que no nos saque del mundo, pero que nos guarde del mal. Vamos a ver otra señal. Dice, y el que persevere, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay que explicar brevemente que no por perseverar en guardarte de esto o aquello, por eso te vas a ganar tu salvación, sino todo lo contrario. Los que tienen realmente la gracia, los que han recibido a Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, esos son los que van a perseverar y se van a distinguir de todas las demás tierras, de todos los demás que se van quedando por la riqueza, los placeres, por la apostasía, por cualquier otra religión, secta. Y solo los que han sido purificados, los que han sido refinados, los que han permanecido fieles, los que han creído verdaderamente, esos son los que perseverarán hasta el fin. Y perseverarán hasta el fin porque Dios los guarda. Y otra señal más, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, que esto está a punto de cumplirse. Por la tecnología, por los canales de televisión, por las revistas, por los folletos, por los tratados, por los radios, el satélite. Hay una expansión masiva que no se detiene aún por contienda, aún por mentira, aún por ganancia deshonesta, pero el nombre de Cristo es mencionado en las 4 esquinas de la tierra. Yo mismo empecé una campaña en Facebook que ya casi tiene 4 millones de impresiones entre videos evangelísticos y imágenes
como dijo Jesús, ustedes van a hacer mayores obras que yo, los que crean en mí. No se refería a mayores milagros o resucitar muertos, sino obras como estas, que esta puerta llamada tecnología se puede usar para mal, pero también se puede usar para bien. Y estamos llevando el evangelio a las 4 esquinas del mundo antes de que venga el fin. Pero aquí no se refiere, aquí vamos a llegar ahora sí al fin, pero no se refiere al fin de todas las cosas. Se refiere al fin, al inicio de los 3 años y medio que mencionamos anteriormente, al inicio del fin, al inicio de la gran tribulación, ahora sí, que está tanto profetizada por Daniel y en otros lugares. Y vamos a distinguir el fin con estas palabras. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cristo nos está diciendo, deben de estudiar Daniel, deben de estudiar el libro de Daniel para que vean las cosas cuando se cumplan y no sean necios y no sean engañados por todas las cosas que van a estar pasando en aquel momento. Entonces, estudien Daniel y el que lee entienda. ¿Qué van a entender? Que el anticristo va a poner una abominación desoladora en el templo de los judíos en el futuro y se va a sentar y va a decir que él es el Mesías, que él es Dios, que él es el Cristo verdadero, que ha regresado. Y ahí va a empezar, ahora sí, la gran tribulación. Dice, entonces ahora sí, los que estén en Judea huyan a los montes, escápense. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y los que estén en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, esto es, embarazadas, esperando, y de las que críen hijos en aquellos días. Oren pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Aquí está la respuesta para los que preguntan si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pues Jesús sigue hablándonos a nosotros. Él no ha dicho que nos preocupemos, ni que bajemos la guardia con miras a escapar de toda tribulación, de toda persecución, de todo problema. En ningún momento de lo que he leído aquí ha dicho eso Jesús, sino al contrario, dice, refuercen más la guardia, oren, velen, escapen. Fíjense bien en las profecías. Cuando ese individuo se siente ahí, sepan que la gran tribulación ha comenzado. Y si aquellos, dice, que habrá gran tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es la buena noticia de parte de Jesús. Si bien vamos a pasar la mayor parte de esa semana horrible 70 de Daniel, aquí te está dando la esperanza a Cristo de que esos días van a ser acortados por amor a los escogidos de Dios, los creyentes, los escogidos, los hijos de Dios. Van a ser acortados para mí en el sentido de que en la séptima trompeta dice que desciende una nube del cielo con gran gloria, un hijo del hombre, y ciega la tierra y se lleva a la mies que ya está madura, y a continuación cae sobre los demás las 7 copas de la ira de Dios, y porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces si alguno os dijere, miren, aquí está el Cristo, miren, allí está, no le creáis, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, harán maravillas, señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué dice si fuera posible? Porque es tan astuto el enemigo con sus doctrinas, con sus falacias, él es muy bueno para usar la Biblia para engañar a muchos, pero la diferencia es que los escogidos tienen el Espíritu Santo. Los escogidos tienen la verdad tanto en su mente como en su corazón, para siempre. Entonces ya sería uno necio de no discernir esos engaños, de no estar estudiando, de no estar en comunión, de no estar en oración para no ser engañados,
Yo mismo me vi tentado cuando decían que regresó Cristo a China, porque hablaban palabras muy escogidas, muy atractivas, y yo dije, yo me ilusioné, y si sí regresó, yo quiero estar con él, él es mi Señor, yo quiero seguirlo, yo quiero escucharlo, pero el Espíritu no me dejaba, y así por eso, si fuera posible, nos engañarán, pero Dios nos guardará, porque el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, para guiarnos a toda la verdad y discernir entre la verdad y el error. Ya lo he dicho antes, así que si les dicen, ahí está en el desierto, no salgan. Miren, están los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas personas de la Iglesia de Dios Todopoderoso son muy astutas porque tomaron este versículo y dicen que como China está en el oriente y se muestra hasta el occidente, entonces de ahí va a empezar el nuevo evangelio de ellos, a expandirse desde el oriente hasta el occidente, pero aquí se refiere a la venida de Cristo en gloria, en luz, en majestad, con ángeles, con ruido, con trompeta, con gran estruendo, para juzgar al mundo. Que todo ojo lo verá, no nada más en alguna parte escondida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque donde quiera que estuviera, porque como el relámpago que sale del oriente muestra que el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, otra vez ahí están sus ángeles, con gran voz de trompeta. Ahí está la trompeta, otra vez. Como dice Pablo, que a la final trompeta, los muertos van a resucitar, Cristo va a venir y los creyentes van a ser arrebatados con él. Y aquí lo vuelve a reiterar, que es después de la tribulación de aquellos días vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles, con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, a los hijos de Dios, a los creyentes escogidos y santos, de los cuatro vientos de todo el mundo, hasta un extremo del cielo hasta el otro. O sea, simplemente hay que aceptar la palabra de que nosotros vamos a pasar la mayor parte de la tribulación aquí en la tierra, hasta que venga el Hijo del Hombre y nos lleve y resucita a los muertos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Para velar y no bajar la guardia, puedes hacer una lista con todas estas señales que acabamos de leer y decir y ser sincero contigo mismo, ya están sucediendo en el mundo. Y si esto es verdad, entonces conoce que está cerca a las puertas. ¿Y qué tengo que hacer? Habla con tu Padre, habla con Dios, y Él te dirá en su palabra lo que tengas que hacer. De verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, desde que veamos la primera señal cumplirse hasta que veamos esta última señal cumplirse, no pasará una generación, es decir, 70 años, hasta que veamos todas esas cosas, porque sabemos que todo esto tiene un máximo de 7 años, o entre 7 años o un poco más. Vamos a ver, y eso no es algo para asustarse, sino, como dijo Pablo, para consolarse con estas palabras, porque cuando veamos al anticristo, en vez de asustarnos, vamos a decir, de aquí a 3 años y medio el Señor va a venir por nosotros, y esa es nuestra gloria, que nos va a dar vida eterna, y esa es nuestra gloria, que vamos a reinar con Él, y esa es nuestra gloria, que vamos a verlo cara a cara. En el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido.
Él ha resucitado y reinaremos por siempre con Él. Por eso Pablo dice, exhórtense, consuélense unos a otros con estas palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquel día, el día de la venida del Señor Jesús, nadie la sabe, no está escrito, no hay que perder el tiempo en saberlo. Sabemos que va a ser aproximadamente 3 años y medio después, como 1270 días después de que la abominación se siente en el templo, pero el día y la hora nadie la sabe. Lamentablemente muchos otra vez usan este versículo para decir, el día ni la hora nadie sabe, entonces no hay que preocuparnos por las profecías, no hay que preocuparnos por las palabras de Cristo, hay que comer, beber, a pesar de que Jesús nos está dando todas las señales. Miren la higuera, miren las señales, miren esto, miren aquello, para que velen y oren. Y ellos usan totalmente al revés este versículo para decir, nadie sabe, no sabemos. Más como los días de Noé, ahí está otra señal. Como en los días de Noé, ¿cómo eran los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí será también la venida del Hijo del Hombre.